Listo, entonces, nuestro módulo de retención en la fuente de este diplomado, ya el formulario también para este año, formulario de retención en la fuente, también ha tenido algunas modificaciones, con base también en la división que hay para rentas cedulares. Los conceptos por retención en la fuente pues también han estado o están agrupados también de cierta manera. Entonces, les voy a proyectar de una vez, o ustedes igual ya lo descargaron, ahí podrán ver en los archivos que descargaron el formulario de retención en fuente. Ese sí lo tengo en Excel, entonces para que le puedan dar una chequeadita. Ese formulario también viene, a diferencia de otras vigencias, anteriormente venía separado más que todo por los tipos de tarifas inclusive. Venía en otros años también venía separado por tarifas, otros años por concepto, este año también viene por concepto, y este año también va incluyendo las bases gravables o las bases más bien establecidas para retención en la fuente y el valor de la retención en la fuente propiamente dicha. Entonces, voy a, voy a compartirles en pantalla, voy a compartirles el, el formulario de 350 para que ustedes lo visualicen. A ver. Listo, ahí ya se debe estar proyectando en la pantalla. Listo, entonces el formulario 350 tiene el nombre, declaración de retención en la fuente, la vigencia, los datos generales. Listo, y tiene acá cada uno de los conceptos que se manejan. Entonces está la renta de trabajo, si es por pensiones, si es por honorarios, si es por servicios, por rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, dividendos y participaciones. Entonces, este formulario para el año 2021 viene con las bases en esta columna y las retenciones en esta otra columna. Entonces, esta primera columna, acá se colocan todas las bases y en la otra columna se colocan las retenciones que se practican. Listo, por cada uno de los conceptos. Generalmente, pues la declaración de retención en la fuente es la más fácil de hacer. Para mí es la más sencilla de todas las declaraciones de impuestos. Las declaraciones de renta son las más complejas, en mi opinión, son como las más complicadas, y la más facilita de todas, pues viene siendo eh, la del IVA, sí, la del IVA, la retención en la fuente, y la del impuesto al consumo, que la del impuesto al consumo también es muy simple. A ver, damos ingreso a las otras personas. Listo. Listo, ya acá estamos terminando de dar ingreso a las demás que se acaban de conectar. Listo, entonces, este es el formulario, ustedes ya lo tienen, ahí se me fue inclusive con unos datos que había hecho de prueba, entonces estos 5 millones no es que vayan ahí, el formulario viene en ceros, y este 1.200.000, entonces estaba haciendo un ensayo a ver cómo me salían los valores, y, y listo, entonces hoy vamos a ver concepto de retención en la fuente. Muchos de ustedes ya conocen retención en la fuente, lo han escuchado, es un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos y, y pues con base en, en el estatuto, pues usted puede anticipar diferentes conceptos. Usted puede anticipar mediante retención en la fuente o se puede retener por el mecanismo de retención en la fuente el impuesto de renta, el IVA, también se puede retener el impuesto de industria y comercio. Entonces, miremos que es un mecanismo. Nosotros específicamente pues vamos a comenzar hablando
de retención en la fuente por renta, aprovechando que acabamos de ver impuesto de renta en las jornadas anteriores. Entonces, vamos a estar trabajando hoy renta por retención en la fuente, por concepto de rentas de trabajo. Permítanme eso a otra persona. Eso, listo. Muy bien, ahí ya se les debe estar empezando a proyectar en pantalla la diapositiva. Eso. Listo, entonces, las rentas de trabajo, ¿qué vamos a colocar en las bases gravables? ¿O qué se coloca pues en esta sección de rentas de trabajo? Pues todos los pagos que hayamos realizado a las personas naturales por los conceptos que están allí mencionados, que inclusive pues son los mismos que trabajamos en renta. Veamos que tenemos los conceptos de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, los emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajo cooperativo y en general todo lo que sea servicios de carácter personal. Sí, sabemos que la persona la pueden contratar de manera dependiente y pues gana unos salarios y prestaciones, pero también a una persona que realice esas mismas actividades, pero que no la puedan contratar por nómina, pues la contratan por prestación de servicios, ¿sí? Le hacen contrato de prestación de servicios. Adicionalmente, se consideran también rentas de trabajo, los que trabajan por honorarios y que vinculen máximo un trabajador a su actividad. ¿Listo? Entonces, que está muy directamente relacionado con lo que vimos en renta de personas naturales cuando separábamos una cédula de otra. ¿Listo? Con respecto a lo que son rentas de trabajo, entonces, si a una persona le pagan salarios o si a una persona le pagan por contratos de prestación de servicios, entonces no necesariamente hay que hacerle retención en la fuente del 4 o del 6% o aplicarle retención en la fuente del 10%, ¿no? Porque si es una persona que está constantemente trabajando en la empresa, pero que no se le puede pagar por prestaciones sociales, sino que se le paga por un contrato de prestación de servicios, entonces les podemos hacer retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo. ¿Listo? ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Entonces, si nosotros tenemos una gran cantidad de personas que trabajan de planta, es decir, por nómina, y otra cantidad de personas que trabajan por contrato, pero hacen labores similares, sino que obviamente las obligaciones para los contratos de prestación de servicios cambian en el sentido de que se le paga es por la función, no está sujeto a subordinación ni dependencia, no se le puede exigir horarios laborales ni demás, aunque en la realidad muchos de ellos terminan realizando las mismas funciones y las mismas actividades y terminan cumpliendo horarios en su gran mayoría debido a las actividades que deben cumplir. Entonces, a todos ellos se les puede hacer una depuración y aplicarle el concepto de retención en la fuente como si fueran rentas de trabajo. Entonces, les he planteado un ejercicio con base en lo que se presenta en la cotidianidad. Y en la cotidianidad es que hay muchas empresas que contratan bajo esta modalidad de prestación de servicios, donde le dicen, mire, estas son sus actividades por las cuales usted debe cumplir, envíeme las evidencias o entrégueme las evidencias, cúmplame con los informes que se solicitan y con base en todo esto, pues me pasa la cuenta de cobro y yo le pago la cuenta de cobro mes a mes. Si usted está contratado de enero a octubre o de enero a diciembre o de marzo a diciembre, dependiendo de la vinculación que le hayan hecho, pues cada mes usted me pasa su cuenta, me cumple con todo lo que yo le he dicho en sus actividades, me muestra las evidencias, me hace la entrega oficial de sus informes y de todos los productos que se le hayan solicitado y pues yo le pago una vez que usted me entregue todo, que yo le certifique que efectivamente usted cumplió y pues que usted haya realizado los aportes también a la seguridad social. Y una vez que lo realiza, entonces yo procedo a hacerle el pago. Pero no obstante,
le hago retención en la fuente por los pagos que le voy a hacer, pero se lo puede aplicar por rentas de trabajo, ¿sí? Y para eso hay una depuración que nos la estipula el estatuto tributario, en la cual yo le puedo hacer la depuración y determinar cuánto es lo que le debo aplicar por concepto de retención en la fuente. Entonces, basado en lo anterior, entonces les voy a proyectar en pantalla cuál es el ejercicio que vamos, eh, a tratar de desarrollar primero por su cuenta, ¿sí? Primero por su cuenta. ¿Ustedes qué harían? ¿Sí? Ya se los voy a proyectar. Ya se los voy a proyectar. Yo creo que ya lo deben de estar viendo. ¿Me confirman si alcanzan a ver un archivo ahí de Excel que dice ejemplo retefuente 1? Sí, profe, ya se ve. Listo, listo. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Basado en lo que les acabo de comentar, entonces nosotros vamos a calcular cómo aplicaríamos la retención en la fuente para esta persona. ¿Sí? Vamos a ver unos conceptos importantes antes de aplicarle o de desarrollar este ejercicio que ya se los voy a mencionar en las diapositivas. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, le damos el ejercicio y ya les proyecto las diapositivas nuevamente, para que se vayan haciendo una idea de cómo podríamos obrar, ¿listo? O cómo podríamos realizar la depuración para hacer una retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo a esos honorarios o a esa prestación de servicios que me realiza una persona por su contrato. ¿Listo? Entonces, miremos, se paga un contrato de prestación de servicios personales correspondiente a la cuenta de cobro del mes de junio por un valor de 5.650.000. Es decir, el mes a mes, si me cumple con todo, pues yo le pago 5.650.000 mensuales. ¿Sí? Se le solicita al contratista por las planillas de aporte a la seguridad social y los comprobantes de pago pues para poder pagarle. Adicionalmente, el contratista nos adjunta un certificado de intereses de vivienda del año 2020 con un valor de 2.150.000 que pagó por conceptos de vivienda, ¿sí? De intereses de vivienda. También nos adjunta un certificado del contador en el cual nos dice que el señor tiene dependientes menores de edad, tiene un hijo menor de edad. Y adicionalmente nos adjunta un certificado en el que realiza un aporte o en el que realizó aportes al Fondo Voluntario de Pensiones durante el año 2020 por un valor total de 1.800.000. ¿Qué nos piden en el ejercicio? Que hagamos el cálculo para la verificación de aporte a la seguridad social, es lo primero. Lo segundo, que hagamos una verificación para identificar si hay que practicar retención en la fuente o no. Y tercero, que hagamos el ejercicio si la persona no entrega ninguno de estos certificados. ¿Sí? Estos certificados desde aquí, desde certificado de vivienda, certificado de contador y el certificado de aportes. Y que tengamos en cuenta, pues, la tabla que hay para retención en la fuente, que acá se las pegué. De 0 a 95 VT es el 0%, de 95 a 150 el 19%, y se aplica esta fórmula. Y así sucesivamente, dependiendo del rango en el cual queden las rentas o las bases gravables para esta persona. ¿Listo? Básicamente esto es. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio base con el cual vamos a tratar de dar solución y vamos a tratar de mirar cómo aplicaríamos una depuración de retención en la fuente. ¿Listo? Entonces ya les voy a proyectar las diapositivas para que podamos ver esta temática. Ya debe estar empezándose a ver, yo creo que ahí en la pantalla. ¿Usted esas diapositivas las subió a la plataforma? Sí, yo se las subo, si Dios quiere, hoy, apenas llegue al apartamento, siempre y cuando se haya arreglado el internet. O si no, ahorita al finalizar la clase se las subo ahí a la plataforma para que las puedan ir mirando. Sí, porque no, debido al problema que tuve desde ayer, pues no les había podido subir ningún archivo. Pero entonces yo se las subo porque todavía no las he publicado allá. Ah, listo, profe, gracias. Listo. ¿Qué aspectos vamos a tener en cuenta? Miremos, cuando nosotros vamos a calcular la retención en la fuente de una persona por rentas de trabajo, vamos a tener en cuenta esto. ¿Qué le puedo yo restar de la cuenta de cobro que él me presente? Si él
él debe hacer un aporte a salud y a pensión y a fondo de solidaridad pensional como independiente, ¿sí? Estamos hablando de contratos de prestación de servicios que está llevando a cabo la persona. Es decir, yo no la tengo vinculada a mi empresa como dependiente y por lo tanto pues no le pago prestaciones sociales. Yo le pago un valor del contrato, ¿sí? Mes a mes, un valor del contrato, tan, y pues esa persona tiene que realizar su propio aporte como independiente a la seguridad social. Entonces él tiene que hacer el pago de salud, el pago de pensión y pues si el ingreso que él tiene supera los 4 salarios mínimos, pues tendrá que hacer el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, que ustedes ya lo han visto en la carrera, pues cuando han visto nómina. Listo. Entonces, esos 3 aportes, pues él lo realiza y usted en la cuenta de cobro, cuando vaya a hacer la depuración de esta persona, es decir, cuando usted va a mirar cuánto es la base sobre la cual le voy a aplicar la retención en la fuente, pues se le puede restar el 100% de este aporte. Entonces, él paga como independiente la salud, la pensión, y si está obligado a pagar fondo de solidaridad pensional, pues hace el aporte. Si él está obligado a hacer los 3, pues en este caso del Fondo de Solidaridad Pensional porque superó los 4 salarios mínimos, entonces yo resto estos 3 valores de la depuración. ¿Listo? Es decir, si mi cuenta es de 5 millones y algo, pues le puedo restar estos 3 tranquilamente porque la norma me dice que le puedo descontar el 100% de estos aportes. ¿Listo? Como independiente que él está realizando. Si la persona tiene vivienda y ha pagado su crédito de vivienda y tiene que pagar sus intereses de vivienda, con el certificado que adjunta se puede descontar mensualmente hasta un valor de 100 VTs. ¿Listo? Recordemos que esto significa unidad de valor tributario. Se le puede descontar hasta 100 VTs mensuales. ¿Listo? Si tiene dependientes, ya sabemos y lo mencionamos en otra clase, que una persona puede tener los siguientes dependientes: papás, ¿sí? Padres que sean dependientes económicamente de ellos. También puede ser cónyuge que no reciba ingresos, ¿sí? Entonces, si usted es la esposa trabajadora y el esposo no puede trabajar por X o Y razón y depende económicamente de usted, entonces puede ponerlo como dependiente. O si es al contrario, él es el que trabaja y la esposa no puede trabajar por alguna razón, entonces depende económicamente de él y entonces se puede certificar como dependiente. O puede tener como dependiente los hijos menores de edad o los mayores de edad desde que estén estudiando en la universidad y dependan económicamente de usted, ¿listo? Hasta los 25 años. ¿Listo? Se puede descontar mensualmente hasta 32 VTs. Hasta 32 VTs es lo que se puede descontar. Si la persona realiza aportes a medicina prepagada o seguros de salud, esos aportes a medicina prepagada, esos planes complementarios de medicina prepagada, se puede descontar mensualmente hasta 16 VTs. Si la persona tiene un plan de medicina prepagada en el cual pague más de 16 VTs, solo se podrá descontar hasta 16 VTs. Aportes a AFC. Recordemos que AFC es que usted ahorra en una cuenta para comprar vivienda y tiene que mantener esa plata exclusivamente para comprar vivienda. ¿Listo? Entonces usted puede ir haciendo ese aporte a AFC y el banco maneja eso en una cuenta especial y con base en eso, pues se puede estar ahorrando para comprar vivienda a futuro y, y se puede descontar máximo hasta 317 VTs al mes. Listo. Adicionalmente, tenemos los aportes voluntarios a pensiones. Entonces, si usted está en un fondo privado de pensiones, si quiere pensionar más rápido o desea abonarle al capital para que se pueda pensionar más rápido, entonces usted puede hacer aportes voluntarios a pensiones y eso se puede descontar máximo mensualmente hasta 317 VTs. Y recordemos que los ingresos laborales, ¿sí? O las rentas de trabajo más bien, las rentas de trabajo se pueden tener como renta exenta hasta el 25%.
¿sí? Hasta el 25%, al igual que cuando estuvimos viendo la cédula de renta. Entonces, para retención en la fuente, yo puedo calcular mes a mes la renta exenta de la persona y le descuento ese valor de lo que él me está cobrando en el mes y hasta un máximo de 240 VTs en el mes. Máximo 240 VTs en el mes. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí presente, cuando vayamos a calcular cuánto le tengo que pagar o cuánto es el valor de mi base gravable para hacer retención en la fuente, pues debo tener en cuenta cada uno de estos conceptos si la persona los tiene. ¿Cierto? Puede que una persona no tenga ninguno de estos, ninguno de estos desde acá hasta acá, sino solamente el aporte a la seguridad social y la renta exenta del 25. Puede que solamente sean esos dos conceptos y usted no tenga que hacer nada con esto. Pero no todos son así y habrá uno que otro que uno tenga interés de vivienda, otro tenga dependientes, otro realice medicina prepagada, otro AFC, otro aporte voluntario de pensiones o alguien que tenga todo al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, sea el uno o sea el otro, pues vamos a estar preparados para cada uno de los conceptos que allí se mencionen. Hay un límite. Hay un límite para las rentas exentas y para las deducciones. ¿Listo? ¿Cuál es el límite? Que si yo tengo una renta exenta, si la persona tiene rentas exentas y deducciones, no pueden superar el 40% del ingreso laboral neto. ¿Y qué es el ingreso laboral neto? Pues coger los ingresos del mes y restarle la seguridad social. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta eso. No puede superar el 40% del ingreso laboral neto. ¿Listo? Y máximo, es decir, puede que la persona no supere el 40% del ingreso laboral neto, pero también hay un límite adicional, y es que esas rentas exentas y deducciones no pueden superar las 420 VTs. Y esas 420 VTs, voy a mirar aquí en la calculadora cuánto es aproximadamente. A ver, ¿dónde está aquí la calculadora? Calculadora. A ver, 420 por alrededor de 33.000 y algo. Viene siendo alrededor de 14.112.000. Listo, entonces, no puede superar el 40% del ingreso laboral neto. Ingreso laboral neto son los ingresos laborales menos los aportes a la seguridad social. Y no puede superar las 420 VTs. ¿Listo? Ahora, la sumatoria de los aportes, es decir, estos que están mencionados aquí, el estatuto es muy taxativo con esto, es la sumatoria del aporte a pensión más el aporte a fondo de solidaridad pensional. Recordemos que este es para los que superan 4 salarios mínimos. Entonces, el aporte a pensión más el fondo de solidaridad pensional más AFC más aportes voluntarios a pensiones, la sumatoria de estos tres no puede superar el 30% del ingreso laboral. Acá no es del ingreso laboral neto, es del ingreso laboral. Es decir, lo que él reciba por sus honorarios de ese mes. Entonces, del 30%, no puede superar ese 30%. Nosotros tendremos que hacer la depuración, pero tendremos que confirmar si efectivamente se cumplen estos parámetros que están allí. El 40% del ingreso laboral neto para rentas exentas y deducciones sumadas, que no superen 420 VTs. Y en el caso de los aportes, es decir, para pensión, fondo de solidaridad, AFC y ABP, pues no se puede superar el 30% del ingreso laboral. Y también tiene un límite que va hasta, así como este tenía un límite en VTs, este también tiene un límite en VTs, y es que no puede superar las 3.800 VTs de manera mensual. ¿Listo? Entonces, también son controles que tendremos que ir haciendo. Profe, pero no entendí estas limitaciones, o sea, no entendí. Uno dice que los ingresos laborales netos, ¿cierto? Sí. Que sería la primera, pero entonces no entiendo la segunda. Muy bien, porque la tercera, pues sí entiendo que la pensión y bueno, cuando hablamos pues, de las pensiones y esos. De arriba, de la del 40%, pues también que son los ingresos laborales netos, que no pueden superar
el 40%, pero entonces no entiendo ese 420 VTs. Ah, ya. O sea, usted calcula estas rentas exentas y deducciones y coge este ingreso laboral neto y lo multiplica por el 40%. Sí, supongamos que le dé 10 millones. Y si usted suma las rentas exentas y las deducciones y le da 9 millones, no hay problema. ¿Por qué? Porque no superó los 10 millones. ¿Listo? Pero, si la persona es de unos ingresos altos, usted tiene que mirar que además de estos 10 millones, no supere las 420 VTs. Porque puede que no supere el 40%, ¿sí? O puede que de pronto esté al límite. Pero este valor que le dé al hacer esta operación nunca puede superar los 420 VTs. Ah, ya, no puede superar. No lo puede superar. Entonces usted primero hace esta comprobación del 40 y verifica que esta sumatoria de las rentas exentas y las deducciones no supere el 40. Listo. Si la supera, entonces máximo usted se puede descontar o le puede descontar a la persona hasta el 40. Pero la norma que me dice, listo, usted tiene el límite del 40, pero ese 40, si es una persona que tiene unos ingresos muy altos, no puede superar 420 VTs. Entonces, si aquí dice 40 millones, supongamos, ¿sí? Es una persona de muchos ingresos, le da 40 millones aquí, pero la norma me dice no se puede descontar sino hasta 420 VTs y los 420 VTs da 10 millones, entonces así se cumpla con todo esto, lo máximo que se puede llegar a descontar son 10 millones. Así se cumpla con este y así se cumpla con este. Este es un tercer límite que diría máximo hasta 10 millones. Ah, bueno, perfecto, gracias, ya entendí. Listo. Listo. Este segundo también aplicaría de la misma manera. El tren que no supere el 30% del ingreso laboral y también estaría limitado, pero a un valor de 3.800 VTs al mes. Listo. Viene siendo como la misma dinámica. Tabla de retención en la fuente. Entonces, una vez que usted calcula cuál es la base gravable de la persona, entonces tiene que ubicarse en los rangos. Recordemos que cuando hacíamos renta, ¿sí? Que fue el último pedacito que una compañera nos dijo, ay, profe, no nos ha dicho lo de las tarifas, ¿sí? Había un rango muy similar a este, ¿sí? Entonces, también para retención en la fuente, hay un rango en VTs para aplicar porcentajes. Entonces, ay, ¿cuál es el porcentaje que se aplica por rentas de trabajo? Entonces, serían estos, el 0, el 19, el 28, el 33, el 35, el 37 y el 39% en adelante, pero no se aplica directo. No es que usted diga, ay, mire, si usted la base gravable está en 350 y 360, le aplico el 28. No, usted debe utilizarlo o debe utilizar la formulación que se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque la norma le dice cómo es que lo tiene que hacer. Entonces, no es que usted coja el valor en VTs y lo multiplica por el 28 y listo. Esa es la retención en la fuente. No, usted debe utilizar la fórmula que dice en el rango en el cual se encuentre. Entonces, ingreso laboral grabado expresado en VTs menos 150 VTs, lo que le dé por el 28%. Y apenas le dé el resultado más 10 VTs, por ejemplo, para este primero, segundo, para este tercer rango. ¿Listo? Si está ubicado en el primer rango, el 0%, entonces mire que aquí no hay fórmula. Para el segundo rango, entonces utiliza esta fórmula. Para el último, este de 2.300 VT en adelante, personas de muchos ingresos, entonces se aplica esta fórmula. El ingreso laboral grabado menos 2.300 VTs por el 39% y lo que le dé, le sumamos 770 VTs. ¿Por qué se utiliza así? Porque recordemos, la renta está diseñada para que los que paguen menos, o los que ganan menos, perdón, pues paguen menos impuesto de renta y por lo tanto se le hará menos retención en la fuente. Y los que ganen más, pues pagarán mayor impuesto de renta y por lo tanto, cuando les hagan retención en la fuente, también les harán retención en la fuente por un mayor valor. ¿Listo? En comparación con los primeritos. Ese es en síntesis, la idea o la esencia de la norma tributaria en cuanto a rentas. ¿Listo? Entonces tendríamos que hacer esa depuración y una vez que hacemos la depuración, pues aplicamos esta tabla de retención en la fuente. ¿Listo? Así es que se aplicaría. ¿Listo? Con base en lo que acabo de mencionar,
con base en estas 3 diapositivas. Esta de la tablita, esta de los límites, los descuentos que usted puede hacer al momento de depurar esa base para hacer la retención en la fuente o practicar la retención en la fuente a la persona. Basado en esto, entonces vamos a desarrollar o a intentar desarrollar el ejercicio de retención en la fuente que les planteé o que les envié o les publiqué más bien ahí en la plataforma. ¿Listo? Yo creo que ya se debe empezar a ver ahí en pantalla. Dice, ejemplo, retefuente 1. Entonces, miren, se tiene un contrato de prestación de servicios personales correspondiente a la cuenta de cobro del mes de junio por valor de 5.650.000. Se le solicita al contratista que nos entregue las planillas de seguridad social. Miren, muy importante, si usted o en su empresa o donde usted esté trabajando tiene una persona que labore por prestación de servicios, ¿sí? Es decir, que usted no le paga no le paga prestaciones sociales ni nada, sino que usted le fija un valor establecido de su contrato. Entonces usted mes a mes, cuando él le pasa la cuenta de cobro con las evidencias de lo que cumplió, de lo que hizo y de lo que realizó durante el mes, él le pasa una cuenta de cobro. Usted lo primero que debe exigirle para poder pagarle es la seguridad social. Entonces, por favor, me entrega las planillas de la seguridad social de que usted ya la realizó y fuera de eso me envía los comprobantes de que usted ya pagó la seguridad social. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque recordemos, para usted como empresa o para usted como persona natural que tenga un negocio, ¿sí? Si usted no verifica que ese contratista independiente realizó el aporte a seguridad social, si usted no hace eso y si usted no tiene esos soportes, usted no puede solicitar la deducción en sus declaraciones de impuestos. Entonces, cuando usted paga impuesto de renta, por allá en la parte donde dice que se puede restar todo ese poco de gastos, ¿sí? Que ya los vimos. Entonces, cuando usted vaya a restar las deducciones de su negocio, yo tengo un negocio X y tuve trabajadores de planta por nómina y otros trabajadores que fueron por prestación de servicios, yo no me puedo descontar los trabajadores de prestación de servicios si ellos o si yo no ejercí el control de que la persona hubiera pagado la seguridad social. Por lo tanto, yo le debo pedir al contratista que me entregue las planillas de aportes a la seguridad social, que ustedes saben que, o bueno, los que no sepan, que cuando uno paga la seguridad social como independiente, entonces la planilla, una vez que usted la paga, usted la descarga de internet y le aparece en estado pagada. Entonces usted le pide a la persona que le entregue esa planilla en estado pagada, porque ahí tiene que aparecer todo. ¿Cuánto fue el ingreso base de cotización? El aporte que realizó a la seguridad social por los diferentes conceptos a los cuales le corresponda. Y es más, aparecen los días de mora. Y si la persona estuvo en mora, pues usted debe decirle a la persona que no se puede volver a atrasar. Inclusive en el sector público, eso es una causal de incumplimiento de contrato. Las personas que trabajan por prestación de servicios con el sector público, el supervisor de su contrato puede decirle que está incumpliendo su objeto contractual porque no pagó a tiempo la seguridad social. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. Ustedes deben revisar que la planilla se encuentre en estado pagada y adicionalmente solicitarle el comprobante de la transacción con la cual él pagó. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque hay muchas personas que falsifican la planilla de aporte a la seguridad social. Entonces, como saben que tiene que decir pagada, entonces cogen una planilla vieja que hayan pagado y le montan encima los datos y todo, y entonces eso parece original. Y hay gente que es experta y eso parece que está bien. Entonces usted la recibe y pues usted no detecta el error, entonces usted le debe solicitar a la persona que le muestre el comprobante del pago que realizó. Y adicionalmente usted ingresa a la página de internet de Seguridad Social, no recuerdo específicamente cuál es que es, y valida que efectivamente la persona sí haya pagado la seguridad social. Listo, usted tiene que hacer todo ese control. ¿Por qué?
Porque si usted como empresa o como persona natural, dueña de negocio, va a solicitar las deducciones en la declaración de renta, entonces usted solo se lo puede descontar si está seguro de que se ha cumplido con el requisito del pago de la seguridad social. ¿Listo? Que inclusive creo que ahora 8 días, me parece, que una compañera nos comentaba que tenía un caso de una persona que le pagaba por prestación de servicios, pero que de pronto no le pagaba un valor muy alto y entonces pues ella no pagaba seguridad social, que si se lo podía descontar en la declaración de renta, en ese caso no se lo puede descontar porque no cumple con el requisito de formalidades plenas para que se lo pueda descontar. ¿Por qué? Porque tiene que cerciorarse de que esa persona haga el pago como independiente a la seguridad social. ¿Listo? Entonces, muy importante hacer este primer filtro. Entonces, la persona nos tendrá que entregar los aportes a la seguridad social y la evidencia de que se hizo el pago. Nosotros verificamos en las bases de datos de seguridad social que se haya realizado. El contratista nos adjuntó intereses de vivienda del año 2020. Listo, lo tenemos. Nosotros lo solicitamos por una única vez o en estos momentos, pues ya la norma nos permite solicitarlo mes a mes. Entonces, que es una repetición de la repetidera. Sí, pero es mejor tenerlo mes a mes y no que de pronto se nos llegue a perder o algo. Entonces, siempre tenemos que manejar el tema de la gestión documental, bien sea en físico o en digital. El certificado de contador público por concepto de dependientes menor de edad, usted le pide una copia, ellos les piden una vez y usted le pide copia para los pagos siguientes. Y el certificado de aportes voluntarios a pensiones en este ejercicio por un valor de 1.800.000. Listo, basado en lo anterior, entonces ustedes se van a confrontar frente a esto y a las diapositivas, que es más, se las voy a publicar de una vez en la plataforma por si de pronto no se llega a caer el internet nuevamente, se las voy a ir publicando en este momento en plataforma y ustedes van a intentar hacer una depuración de cuál sería la base sobre la cual ustedes van a practicar la retención en la fuente. ¿Listo? Ese va a ser el ejercicio que vamos a hacer en este momento. No me van a preguntar en este momento si voy bien, si no voy bien, si es así, porque hagan de cuenta que ustedes lo sentaron allá como contadores y les dijeron, eso lo tiene que hacer. Y tiene unas orientaciones, y las orientaciones es que por allá, cuando hicieron un diplomado, pues dijeron, les entregaron unas diapositivas y les entregaron un ejercicio similar. ¿Listo? Profe, Sí. una pregunta, es que no recuerdo, de pronto no apunté. ¿El total de las deducciones no puede superar el 40% del ingreso laboral? El 40% del ingreso laboral neto. Neto, sí, después de que yo ya tengo el valor total de las deducciones, ese valor lo multiplico y no me puede superar el 40%. Sí, cuando usted calcule todas las rentas exentas más las deducciones que usted va a calcular, esa sumatoria de rentas exentas y deducciones no puede superar el 40% del ingreso laboral neto. ¿Qué es el ingreso laboral neto? Son los honorarios de ese mes y restarle los aportes a la seguridad social, aporte a salud, pensión, y si hace aporte a fondo de solidaridad pensional, entonces también se le restaría eso. Bueno, profe, gracias. Listo. Profe, una pregunta. Ahí en el ejercicio, ¿cómo sé yo cuánto paga el de, o cuál es la base por la que cotiza salud? Ustedes lo van a calcular. Pero sí, lo calculamos nosotros, lo que es normal, sobre ese valor. Es más, si quieren les voy a ayudar con esa primera parte, para que les pueda quedar allí más claro. Listo, sí, más bien venga, yo les hago esta primera parte para que ustedes puedan hacer el de la retención en la fuente. ¿Listo? Entonces vamos a comprobar los aportes a seguridad social. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, espérenme, yo les coloco aquí que diga una especie como de comprobación de aporte a la seguridad social. Espérenme. Sí, más bien les pongo esa parte acá. Entonces, primer punto es comprobación. Claro, este detalle es importante que lo veamos. Comprobación del aporte de seguridad
social del contratista. ¿Sí se está viendo en pantalla? Sí, lo que estoy haciendo o no. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Listo, entonces démosle aquí negrita. Listo, aquí de una vez, para los que de pronto no lo han visto o de pronto se ha olvidado a través del tiempo en el cual hayan trabajado cosas de nómina o cosas así como en contabilidad. Vamos a hablar del ingreso base de cotización. Cuando son personas que usted contrata por prestación de servicios, esa persona no realiza el aporte a seguridad social sobre sus ingresos completos o no está en la obligación, ¿sí? Él puede realizar el aporte a seguridad social del contrato por el 40% del valor de los, colocamos aquí, del valor de la cuenta de cobro. Entonces, esta persona nos va a cobrar o tenemos establecido que le vamos a pagar 5.650.000, entonces el aporte a la seguridad social, él lo puede hacer sobre el 40% del valor del contrato. Si él lo quiere hacer por más, lo puede hacer por más, pero está obligado a hacerlo por el 40% de la cuenta de cobro. Como les digo, si él lo quiere hacer por más, perfecto, no hay ningún problema. Pero nosotros, como entidad que paga, ¿sí? O como persona natural que paga, debe cerciorarse que la persona haya cotizado sobre el 40% del valor de lo que nosotros le vayamos a pagar mensual. ¿Listo? Obviamente, si ese 40% le da menos del salario mínimo, díganle ahí, mínimo. Si le da menos del salario mínimo, pues tiene que cotizar obligatoriamente sobre el mínimo. ¿Listo? Para que lo tengan allí, menos del salario, porque aquí menos del salario mínimo, abreviatura. El salario mínimo mensual legal vigente. Profe, Sí, una preguntita. vigente. Sí, dígame. ¿Y si la persona tiene, pues, le presta el servicio a otra empresa? Debe pagar sobre Entonces, el 40%. de todos, así. Sí. Ah, bueno. Sí. Aunque hay algunos que para evadir aportes, pues si trabaja como independiente en una empresa y trabaja como independiente en la otra empresa, pues algunos para evadir aportes mandan la misma planilla a los dos trabajos. Pero recordemos que hay una entidad que se llama la UGPP, la Unidad de Gestión en Parafiscales y no sé qué, la otra P, no me acuerdo qué es lo que significa. La UGPP hace el control de los aportes a la seguridad social. Entonces, digámoslo así, yo soy bien vivo, y entonces, tengo dos contratos, uno por 5 millones y el otro por 5 millones. Entonces, del primero cotizo sobre el 40. Y pues voy y se la entrego al con el primer contrato que tengo y pues ahí cumplo con la norma, pues porque igual está a nombre mío, soy yo, soy independiente. Y luego me voy con la misma planilla para que me paguen el segundo contrato que tengo en otra entidad. Y allá también adjunto los mismos soportes. Son válidos los dos para ambas entidades porque pues la una desconoce que tiene contrato con otra empresa. Pero la UGPP hace cruces de información con una entidad que se llama la DIAN, que recibe la información exógena de todas las empresas y de las personas que estén obligadas a reportar exógena. ¿Sí? Entonces, es muy probable que pasado 1 o 2 años a usted le llegue un requerimiento de la UGPP por ahí por X cantidad de millones de multa. ¿Por qué? Porque está evadiendo los aportes a la seguridad social. Entonces, recomendación para ustedes y para las personas que ustedes conozcan, no hagan esos trucos porque las sanciones que pone la UGPP son altísimas, son más altas que las que pone la DIAN. Entonces, y con un agravante, la UGPP es muy, en nuestros términos sencillos y populares, es muy intensa. Sí, ellos le escriben a usted, le mandan la notificación, le dicen que usted no pagó, casi que de una vez le mandan la multa, le dan unos poquitos días para que se manifieste o para que dé respuesta.
y son unas multas demasiado altas. Sí, o sea, el castigo que usted recibe por evadir aportes a la seguridad social es muy, muy, muy alto. Entonces, Profe, pero no recomendación. entiendo, sí. ¿Cómo? Sí, pero no entiendo. O sea, si una persona tiene 2 contratos, entonces, ¿cómo debe presentar entonces esa base? No entendí ahí. O sea, él paga una seguridad social al mes. Sí, él paga Y, por cada uno de los contratos. ¿Qué puede hacer? Como los dos ingresos los va a recibir a la misma vez, entonces suma los dos contratos, 5 millones del uno, 5 millones del otro, y le saca el ya. 40%. Ok. Sí, sí, así lo puede hacer. O si quiere hacer dos aportes independientes, pero no, eso no se lo permite el sistema. Entonces, suma los dos ingresos que va a recibir, 10 millones, le establece el 40% y sobre eso cotiza. Y no, ya no tendría ningún problema. Ok. Entonces, así es que funciona. Y recomendación para sus conocidos, personas que trabajen en el sector público o en el sector privado, que trabajen de esta manera o les paguen por contratos de prestación de servicios así, el aporte se debe hacer como mínimo sobre el 40% del total de los ingresos. Entonces, si tienen 8 contratos, entonces súmelos todos y sáquenle el 40% y sobre eso haga un solo pago. Pero no coja un solo contrato y haga el aporte y lleve esa misma planilla para todos los demás, porque obviamente le van a pagar. Y los demás tendrán el soporte para solicitar deducciones por renta, pero a la persona muy seguramente la DIAN, la UGPP le va a identificar que está evadiendo aporte a la seguridad social y son muchísimo más altos estos multas de la UGPP que las mismas que establece la DIAN cuando se evaden impuestos. Entonces, mucho ojo, aprovechen y lean sobre la UGPP, que es muy, muy importante conocer de esto, y para que se enteren también de cuál es la función que ellos ejercen y cómo es el modo en el cual ellos operan. ¿Listo? Entonces, muy, muy, muy importante. Listo. Entonces, basados en esto, la persona tiene que hacer el aporte a Seguridad Social sobre el 40% de la cuenta de cobro. Listo. Entonces, vamos a colocar el valor de los honorarios, el porcentaje y el IBC. Entonces, vamos a colocar aquí. Valor de los honorarios del mes. Colocamos aquí porcentaje del ingreso base de cotización. Y coloquemos acá. Aquí. IBC. ¿Cuál sería el IBC? Listo. Entonces, valor de los honorarios al mes. Entonces, quedamos en que era 5.650.000. Entonces, 5.650.000. 1, 2, 3. Listo. Entonces, acá numeritos. Quitémosle decimales. Listo. Va a porcentaje del IBC. Entonces, el 40%. Entonces, muy fácil. El IBC va a ser 5.650.000 por el 40%. Entonces, el ingreso base sobre el cual debe hacer el aporte a la seguridad social son 2.260.000 pesos. ¿Listo? Este es el ingreso base sobre el cual va a hacer el aporte a la seguridad social. Como les digo, si la persona quiere, ¿sí? Esto ya es voluntario, pues lo puede hacer por un mayor valor. Lo puede hacer sobre los 5.650.000, ¿sí? Pero no está obligado a hacerlo, ¿sí? La ley le permite que debe hacer el aporte sobre el 40% del valor del contrato. Si lo quiere hacer por más, no hay ningún problema. Nosotros, como entidad que paga o como persona natural que está pagando, dueño de negocio, pues nosotros, ¿qué hacemos? Verificamos que como mínimo cumpla con el 40. ¿Listo? Eso es lo que tenemos nosotros que verificar. ¿Listo? Entonces vamos a sacar el aporte a salud. Vamos a sacar el aporte a pensión. El aporte, Fondo de Solidaridad Pensional, en caso de que apliquen.
y el aporte a, pues aquí, a la ARL. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es que es el aporte a salud total que debe hacerse? ¿Qué debe hacerse? 2.200.000. Ustedes me dicen, el 12.5%. Entonces vamos a coger esto por el 12.5%. Listo. O sea que él tuvo que, recordemos que como independiente, usted paga todo. ¿Sí? No va a pagar que el 4% que descuentan ahí por nómina, no. Es el porcentaje completo, lo que abarcaba empleador y empleado. ¿Listo? Entonces se paga el 12.5%. En este caso, pues nos da 282.500. Se aplica sobre este valor, sobre los 2.260.000. ¿Cuánto es que uno tiene que pagar por pensión? 16%. Por el 16%. Listo. En este caso, el ingreso base de cotización no supera los 4 salarios mínimos. Los 4 salarios mínimos están en 908.000. Entonces, pues multiplicamos eso por 4, daría 3.600.000. Entonces, no nos va a dar para Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Listo? Si superara el tope de los 4 salarios mínimos, entonces tendríamos que aplicar Fondo de Solidaridad Pensional dependiendo de lo que él se gane, que va entre el 1 y el máximo el 2%. Sabemos que eso va aumentando gradualmente. Entonces, en este caso, pues va a ser 6. Aporte a la ARL. Entonces, tomémosle la menor tarifa, entonces por el 0.522%. Listo, el aporte a ARL, como cuando usted lo va a pagar, él le redondea, entonces usted tiene que aproximarlo. Entonces, coloquémosle aquí, aporte a ARL. Permítanme que hay alguien en sala de espera. Y listo. Listo. Esa la pusimos. Bueno, aporte a ARL, coloquémosle aquí, redondeado. Redondeado. Listo. Y el aporte redondeado pues daría 11.800. 11.800 pesos. Entonces usted hace este cálculo y verifica. En este caso pues yo no les dije, ay, mire, la seguridad social decía tanto salud, tanto pensión, ni nada. Usted mira la planilla y verifica que tenga este ingreso base de cotización y que efectivamente haya pagado estos 382 más estos 11.800, es decir, que haya pagado en total 655.900. Listo, porque ya vimos que pues Fondo de Solidaridad no aplicaba, pero sí el de ARL. Listo, entonces verificamos los dos. Si por alguna razón la persona no pagó ARL, entonces usted no le puede recibir la planilla, ¿sí? O en este caso la cuenta de cobro, hasta que la persona no haya pagado todo. Tiene que pagar salud, pensión y ARL. Y si por alguna razón este ingreso base de cotización es mayor, ponle aquí, si fuera mayor a 4 salarios mínimos legales vigentes, entonces, Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Listo? Entonces usted verifica que estén los pagos que deben ser. Si de pronto aquí le aparece a usted por 100.000, acá 100.000 y acá 3.000, está mal hecho el pago. Tiene que decir que vaya y que haga un ajuste al pago de la seguridad social y pues el sistema se lo permite o la pila, el programa de aportes en línea, le permite hacer ese ajuste. ¿Listo? Entonces, él vaya a hacer un reajuste y apenas él haya hecho el reajuste, entonces usted sumará lo que le había entregado inicialmente más lo que le entregó después y deberá sumar como mínimo estos valores. Usted se cerciora que estén los valores como mínimo estos. Ya saben, si pago más, no hay problema porque eso ya es decisión
del empleado o del trabajador independiente de si aporta más, es voluntad de él. ¿Listo? Si uno, como independiente, decide cotizar sobre el valor total de los honorarios, mucho mejor para cuando se vaya a pensionar, porque aquí le están tomando un ingreso de 2.260.000, que pues les sirve pues para que les cuenten menos de seguridad social, pero cuando se vaya a pensionar, pues se va a tomar es que no tuvo unos ingresos de 5 millones, le van a tomar que tuvo unos ingresos de 2.260.000 y por lo tanto cuando se pensione, pues no lo van a pensionar con un promedio de 5.650.000, que le tengan pues como base y sobre eso le aplican el 80, sino que le van a tomar es como base 2.260.000. Entonces son unas por otras. ¿Listo? La norma exige que cotice sobre el 40. Pero si la persona se quiere pensionar con un valor alto, pues debería cotizar sobre el total. ¿Listo? Pero ya, pues eso depende también de las condiciones económicas de cada persona, cómo sea su núcleo familiar, las deudas que tenga. Pues obviamente uno tratará de pagar lo menos que se pueda, pero asimismo, a largo plazo, cuando ya esté en edad de pensión, pues el ingreso que va a tener o que le van a tener en cuenta antes de hacerle los cálculos por los cuales se vaya a pensionar, pues va a ser como si hubiera tenido unos ingresos mensuales de 2.260.000. Entonces, ya ahí ya queda libertad de la persona si le interesa conocer ese futuro o no. ¿Listo? Por ahora nosotros verificamos estos datos. Verificamos que esto está en la planilla. Vamos e ingresamos también al portal de la Seguridad Social. Verificamos que esas planillas sí sean reales, que no sean falsas, que no nos estén engañando a nosotros. Porque si es más, si nosotros no nos damos cuenta, pero la DIAN, cuando nosotros presentemos declaración de renta, nos identifica que esas planillas que me adjuntó el contratista son falsas y él sí se da cuenta, no nos avala los costos y deducciones que tengamos en la declaración de renta. Entonces nosotros tenemos que ser precavidos y además de exigirle los documentos, de pedirle las planillas, que esté por los valores que son, de pedirle los comprobantes de pago, nosotros también vamos y hacemos el ejercicio de verificar en la página web de que esos aportes sí se hayan realizado y que la persona esté al día y que la planilla sea válida. ¿Listo? Entonces, ya tenemos una primera parte que es la verificación del aporte a la seguridad social. Ya sabes, si de pronto este ingreso base de cotización da menos del salario mínimo, pues ¿cuánto tendrá que ser el IBC? El salario mínimo. Entonces aquí tendrá que aparecer los 908.000 no sé qué. ¿Listo? Entonces ponemos acá. Y sobre esto, pues se hará el aporte. Sobre los 900. Como mínimo, el mínimo. ¿Listo? Ahora sí, basados en esto, ya pueden iniciar la depuración. Yo pensaría que, espérenme, yo no les publiqué al fin el archivo en la plataforma. Ya se lo estoy publicando en este momento. Déjenme ingreso acá a la plataforma para que tengan las diapositivas. Aquí, diplomado en actualización tributaria. Le voy a dar aquí activar edición. Y ya, denme unos instantes, les publico las diapositivas para que se puedan ir guiando con estas diapositivas. Listo, ya se las voy a adjuntar. Denme unos instantes. A ver, módulo de procedimientos y planeación tributaria. Presentaciones del módulo, añadir una actividad o recurso, archivo, agregar, procesando. Entonces, presentación, julio 03 de 2021. Ya les voy a buscar acá el archivo. Listo, subir. Ahí está procesando. Guardar cambios y regresar al curso. Y permítanme acá subir el archivo a esta sección. Y les doy acá desactivar edición.
Listo, ahí ya les quedó. En el último módulo, el módulo de procedimientos y planeación tributaria, en la parte que dice presentaciones, ahí ya les va a aparecer las diapositivas. El nombre que le puse se llama presentación julio 3 de 2021. Esas son las diapositivas del tema. ¿Listo? Entonces, las pueden ir consultando. Las pueden ir consultando y las pueden ir descargando. Si ustedes quieren, pues la idea era pues, que hubiéramos empezado el ejercicio mucho antes. Si ustedes quieren, lo podemos dejar como tarea para la próxima clase. Y empezamos la clase comprobando qué valores ustedes pusieron, si les dio retención en la fuente, sí, para el caso 1. Mejor dicho, este ejercicio hay que hacerlo 2 veces. 1, para ver si con estos soportes que se adjuntan da lugar a retención en la fuente. Y 2, si él no adjuntara estos 3 soportes, hay que hacer también la comprobación, a ver si les da retención en la fuente. Entonces lo vamos a hacer esas 2 veces de acuerdo con lo que está aquí en el enunciado. Entonces, tarea, desarrollar este ejercicio tal cual como se menciona aquí y como ustedes crean que se hace. ¿Sí? Recuerden que aquí, que es que yo lo hice súper mal. No importa. La idea es que ustedes se avienten, se arriesguen a hacer las cosas. Que es que yo prefiero copiarle al compañerito. Pues no es la idea es que usted trate de hacerlo solo, así no entienda nada y así salga con algo bien extraño, por ahí con una retención en la fuente de 60 millones, así la persona gane 5.650.000. No hay problema. Profe. Lo importante es que usted se esfuerce y llegue a algún resultado, que en últimas, pues yo les voy a dar la explicación de cuál era la manera correcta y esto nos permitirá hacer un ejercicio de confrontación y de verificación para saber si nos quedó bien o si nos quedó mal. Y generalmente cuando hemos hecho ese ejercicio, pues nosotros nos apropiamos mucho más del conocimiento. ¿Listo? ¿Qué me iba a decir? Bueno, yo le tengo una pregunta, o más bien que me aclare una duda. Si yo ya tengo el valor que me da por los descuentos, ¿sí? Del dependiente, el certificado de intereses, sí, yo ya tengo como ese total que me puedo descontar y también tengo el valor que me da después de salud, ¿sí? Sí. Se toma solo el valor de la salud como para hacer la comprobación. La base, pues. De los 2.260.000, le resto esos 282.500 al ingreso. A los 5.650.000. De resto el descuento de salud. ¿Qué quiere calcular usted? Ese 40%, o sea, yo debo tomar esa base, o sea, el ingreso que serían los 5.650.000 menos esos 282 de salud, y esa base es la que tomo para calcular el 40%. Ah, ya, sí, para calcular la base, usted, sí. Claro, usted va a tener que coger esos 5.650.000 y le va a restar el aporte a salud, el aporte a Fondo de Solidaridad Pensional y el aporte a pensión. Usted le va a restar esos 3 conceptos. Le va a restar esos 3 y lo que le dé va a ser el ingreso laboral neto. Sobre ese es que usted le va a aplicar el 40 del cual mencionamos ahorita en las diapositivas. Sí, y los descuentos y el total de los descuentos no me puede superar ese 40. Exactamente. Y si lo supero, solo me puedes contar ese valor. Solo se puede descontar hasta el 40. Hasta ahí, listo. Sí, y siempre y cuando ese 40, mire, y siempre y cuando ese 40 no supere las VTs que están allí mencionadas, ¿sí? Las 3.800. Ajá, no, las 420, perdón. 420. Eso, sí. Listo. Gracias, profe. Listo, entonces, no siendo más, les agradezco a todos la atención. Dentro de 8 días continuamos, hacemos este ejercicio. Terminamos también de ver el resto de los conceptos de retención en la fuente. Y listo.
continúen avanzando con los proyectos entregables, continúen los que no han hecho el tallercito, la última parte, que hoy aclaramos dudas, ya saben que lo pueden hacer. Los que lo enviaron y necesitan corregirlo, pues aprovechen y lo corrigen. Y listo. Entonces, espero que hoy hayan podido aprender algo más. Espero